Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Padre, gracias te damos, porque una vez más, a través de este medio, nos permite leer tu palabra y nos proponemos meditar en ella. Queremos, Señor, que la reflexión en tu palabra traiga edificación a tu iglesia y usa a tu siervo con gracia para la edificación de tu pueblo, por Cristo Jesús. Amén. Si bien los estudiosos de esta carta primera del apóstol Pedro encuentran más de un tema en su mensaje, todos están de acuerdo que el tema del sufrimiento está entretejido en la misma carta por todo lado. Pedro toca este tema del sufrimiento una y otra vez en su carta. En este mismo capítulo 1, versículo 6, nos habla acerca de este sufrimiento. Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y terminando la carta, en el capítulo 5, versículo 10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. De manera que en estas afirmaciones, el sufrimiento se nota que era parte de la experiencia de los creyentes que recibieron esta carta del apóstol Pedro. Los cristianos soportan sufrimiento en un mundo que no es suyo. Son extranjeros y por consiguiente son rechazados por este mundo. Como resultado de esto, reciben escarnio, reciben desprecio, experimentan sufrimiento a causa del nombre de Jesucristo. Y es por eso que Pedro se dirige a los creyentes, no tanto como hermanos y hermanas en el Señor, sino como extranjeros en el mundo. Él los llama extranjeros y peregrinos. En el capítulo 1 dice, a los expatriados de la dispersión. Él se refiere a los creyentes como personas que están llamados a vivir vidas que glorifiquen a Dios en un mundo que le es hostil. Pedro quiere que los creyentes entiendan que cuando sufren no están pasando por una circunstancia inútil, sino que se están sometiendo a una prueba divina diseñada para probar su fe. Y eso lo vamos a ver más adelante en el desarrollo del sermón, en el versículo 7. El sufrimiento en sí
no es algo anormal que los creyentes tienen que padecer. Al contrario, es la experiencia común de cualquiera que vive en comunión con Cristo. Nos dice en el capítulo 4, verso 13, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y el autor anima a los cristianos que sufren a anticipar y aceptar las dificultades que vienen por causa de su fe en Cristo Jesús. Pedro nos exhorta a permanecer firmes. Les dice que ellos comparten los mismos sufrimientos de Cristo y que participan también de su gloria. Así que en resumen, hermanos y hermanas, el propósito de Pedro al escribir esta carta es transmitir un mensaje de esperanza y de ánimo. La esperanza es un tema clave y aparece varias veces en esta carta. El apóstol quiere que los cristianos tengan esperanza en medio del sufrimiento. Así que en este pasaje, es mi propósito en esta mañana, que nosotros veamos algunas herramientas que Dios nos da, que son necesarias para enfrentar las dificultades que se nos presentan en este mundo. Así que vamos a ver cómo nosotros podemos experimentar aliento en medio del sufrimiento. En primer lugar, nosotros podemos tener aliento en medio del sufrimiento porque tenemos una esperanza viva. Podemos tener aliento en medio del sufrimiento porque tenemos una esperanza viva. En medio de las pruebas que experimentamos los creyentes, somos exhortados a mirar hacia adelante, a nuestro futuro glorioso. Dios no quiere que nosotros perdamos la perspectiva con las pruebas y las dificultades que enfrentamos en nuestro diario vivir. Y es por eso que dirige nuestra mirada hacia nuestra esperanza. Ahora, hermano, es importante destacar que la esperanza que nosotros tenemos como creyentes no se trata de algo vago, se trata de una esperanza viva. Y vamos a contemplar lo que nos dice el texto acerca de esta esperanza. En primer lugar, veamos la base de esta esperanza. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol se torna hacia Dios en alabanza, en adoración. Algunas versiones comienzan diciendo, bendito sea Dios, alabado sea Dios. Es una nota de alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es la base de nuestra esperanza, pero básicamente su grande misericordia. Fíjense cómo dice el versículo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva. Fue Él quien nos hizo renacer a esta esperanza. La iniciativa a que nosotros podamos tener un futuro con Dios recae en el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es Él quien ha tomado la iniciativa para que nosotros podamos nacer en su familia. Y ahora, en vez de ser extranjeros y peregrinos para Él, nosotros somos parte de su familia. Así que en vez de ser expatriados, ahora nosotros hemos renacido en la familia de Dios. Y todo esto es por su grande misericordia. Nosotros no disfrutamos de esta esperanza como creyentes en base a nuestro propio mérito, en base a nuestra propia capacidad, sino por la iniciativa divina, por su grande misericordia. Pero también esta esperanza es una esperanza segura, y esa seguridad la
la resurrección de Cristo de entre los muertos. Sigue diciendo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza no es un mero deseo de que de un futuro glorioso en el cielo. Yo anhelo que cuando muera pueda estar en el cielo. Yo deseo, como algo vago, como decíamos anteriormente, no se trata de la esperanza de un jugador de ganarse la lotería un día. Yo voy a jugar mi numerito para ver si algún día yo me saco, algún día me toca a mí. Bueno, pues la esperanza del creyente no se trata de algo vago, se trata de algo cierto. Y esa seguridad la da el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la garantía. Él sufrió la muerte con todo lo que esto representó para él, pero no permaneció en la tumba. Y Pablo nos dice que esa resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia resurrección. Capítulo 15 de la carta a los Corintios nos dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es entonces vuestra fe. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Así que, hermano, si Dios llevó a su Hijo Jesucristo a través de las pruebas más dolorosas y lo sacó del abismo de la muerte, ciertamente nos llevará a nosotros a través de cualquier cosa que enfrentemos en este mundo, sin importar cuán profundo parezca para nosotros en el momento, y nos garantiza que tendremos una esperanza viva, disfrutaremos con Él en la eternidad. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La iniciativa de Dios y, en segundo lugar, la garantía de esa esperanza. En medio de la prueba, en medio de las aflicciones que tú y yo enfrentamos diariamente, nosotros podemos mirar el futuro con esperanza. Podemos mirar más allá incluso de la tumba y saber que tenemos una esperanza de vivir por toda la eternidad con nuestro bendito Salvador. Ahora, no solamente los creyentes disfrutamos de una esperanza viva, sino que nosotros podemos ser consolados, podemos recibir aliento en medio del sufrimiento por el hecho de que tenemos una herencia reservada. Tenemos una herencia reservada. Así continúa el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro no solo nos dice que viviremos después de la muerte, o sea que tenemos una esperanza viva, como la describe, sino que nos describe la clase de vida que nosotros viviremos en el futuro. Nuestra esperanza es descrita aquí en este texto como una herencia. Y el comentarista William Hendrickson dice lo siguiente. Nos dice, la palabra herencia trae a la mente la muerte de alguien que ha dejado a su pariente una propiedad. Esto de hecho trae a nuestra mente la idea de que una herencia no es algo que nosotros ganamos por nuestro propio esfuerzo, como sucede con la esperanza. Una herencia es algo que nosotros recibimos. Eso es lo que nos dice William Hendrickson. Ahora, en este caso, Pedro coloca la herencia en un contexto de vida. En el versículo que precede, menciona la resurrección de Cristo y el nuevo nacimiento que nosotros recibimos por Él.
Así que en vez de muerte hay vida. Mediante la resurrección de Cristo, nosotros somos receptores de la herencia que Dios ha depositado para nosotros en el cielo. Así que Pablo escribe, nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Se nos dice dos cosas de esta herencia. Primero se nos da su descripción. Su descripción. Es una herencia, según nos dice el versículo 4, incorruptible. Eso quiere decir que esa herencia no se acaba. Nuestro tesoro no está sujeto a la muerte, no está sujeto a la destrucción, no puede perecer. Es más, no está limitado por el tiempo, sino que es algo eterno, una herencia eterna. En segundo lugar, nuestra herencia no solamente es incorruptible, sino que es incontaminada. Lo que significa que no puede echarse a perder, no puede descomponerse, no puede corromperse, no puede contaminarse. Nuestra herencia perdura libre de toda mancha, libre de toda tacha, pura. Y en tercer lugar, nuestra herencia no se marchita. Dice el texto que es inmarcesible. No puede marchitarse. Las cosas de este mundo tienden al deterioro. La belleza de una flor, cuando ha pasado su auge, su belleza se marchita. Pero esto nunca podrá decirse de la herencia que está guardada en el cielo para el creyente. Las posesiones terrenales están sujetas a constantes variaciones y cambios, pero nuestra herencia eterna está guardada en completa seguridad por Dios en los cielos. Y no solo está guardada, segura, nuestra herencia eterna, sino que, como Pedro afirma, nosotros mismos, los poseedores de esa herencia, somos guardados por Dios, somos protegidos por su poder. Y en segundo lugar, se nos dice de esta herencia que está reservada en los cielos para vosotros. Mire, el privilegio de tener algo reservado, cuando usted va a una actividad, la que sea, y usted tiene un asiento reservado, usted se siente alguien especial. Ese asiento nadie debería sentarse ahí. Usted se monta en un avión, su asiento está reservado. Usted va a un hotel, su habitación está reservada. Ahora, el apóstol está diciendo aquí que nuestra herencia está guarnecida. Y el término que se usa es un término militar que describe su seguridad. Está en una bóveda guardada en los cielos y es custodiada por los mismos ejércitos de Dios. Puede que usted en este mundo haya tenido experiencia desagradable con alguna reservación, que usted pensaba que tenía algo reservado. Pero cuando usted llega al momento de llegar a ese lugar, usted experimenta la frustración de que su habitación no estaba reservada, que su asiento no estaba reservado, que su boleto no estaba reservado, lo que sea que usted haya reservado. Pero con nuestra salvación, hermanos y hermanas, no sucederá así, porque está guardada, custodiada por el mismo Dios. Qué diferente es, hermano, está reservada en los cielos. Eso nos dice la palabra de Dios. Ahora bien, en tercer lugar, podemos tener aliento en medio del sufrimiento porque tenemos
un poder divino que nos guarda. Cuando contemplamos la esperanza gloriosa que tenemos como creyentes y esa herencia indescriptible que está reservada en los cielos, es posible que nuestra mente se llene de duda y nosotros pensemos, ¿y será posible lograr algo así? ¿Todo esto será cierto? ¿Cómo puedo estar seguro de que ante la persecución, de que ante la tentación, ante mis desaciertos y errores, yo voy a perseverar hasta el final para alcanzar esta vida tan gloriosa que Dios me está diciendo aquí, que está reservada en los cielos para mí? Bueno, el siguiente versículo que tenemos, versículo 5, es la garantía de que alcanzaremos todo lo que Dios nos ha prometido, porque la responsabilidad de que alcancemos tales promesas descansa en Dios. Una herencia futura es algo bueno siempre y cuando nosotros estemos ahí para recibirla. ¿Cuánta gente le han dejado fortunas enormes y no han logrado disfrutarla? Porque muchos han muerto antes de alcanzar la mayoría de edad. Otros no han logrado disfrutarla en su plenitud. Pero en el caso de nuestra herencia, podemos tener la plena certeza de que la disfrutaremos porque tenemos un poder divino que nos guarda. No hay maneras que nosotros podamos perdernos en el proceso de sufrimiento. Ningún desorden, ninguna enfermedad, ninguna tragedia, ni siquiera la muerte misma puede debilitar o amenazar la protección de Dios sobre nuestra vida. Nuestro mundo está lleno de guerra, está lleno de atrocidades y de mucho dolor y desilusiones. Pero los creyentes somos protegidos por el poder de Dios. La palabra que el apóstol Pedro usa aquí para proteger es la misma palabra que usa el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 32, cuando nos dice que en Damasco el gobernador de la provincia, el rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Lo que hacía el gobernador era vigilar. Cuando dice que el gobernador guardaba la ciudad, lo que él hacía era vigilar la ciudad. Pues justamente la palabra proteger aquí significa vigilar algo con el fin de defenderlo de cualquier mal que pueda sucederle. Ahora bien, hermanos, esta protección de Dios sobre nosotros, como nos dice el versículo, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, no significa en manera alguna que los creyentes no vamos a experimentar aflicciones en este mundo. El hecho de que Dios nos guarde no está diciendo que nosotros no vamos a experimentar sufrimiento, que no vamos a experimentar dolor. Y es por eso que los versículos 6 y 7 describen que la protección de Dios no implica librarnos del sufrimiento y del dolor en este mundo. El plan de Dios incluye el sufrimiento, incluye el dolor, incluye la adversidad en este mundo, de modo que nosotros podamos alcanzar la herencia prometida. Pedro nos dice algunas cosas acerca de la prueba. En primer lugar, él nos dice que la prueba viene porque nosotros la necesitamos. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano, lo que está diciendo la palabra de Dios aquí, que la prueba viene a nuestra vida por necesidad, si es necesario. Cuando una prueba llega a tu vida o llega a mi vida, llega porque Dios sabe en su infinita sabiduría que nosotros necesitamos esa prueba para afirmarnos en la fe. La prueba nos enseña en humildad. La prueba revela nuestra inutilidad. Las pruebas nos hacen postrar ante Dios. Y Dios sabe que es solamente a través de las pruebas y de las dificultades y aflicciones que nosotros muchas veces nos mantenemos cerca de Él. Alguien dijo que el dolor planta la bandera de la realidad en la fortaleza de un corazón rebelde. La prueba viene a nuestra vida porque la necesitamos. La prueba viene a nuestra vida de diferentes maneras. La prueba viene en variedad de formas y colores. Dice el texto, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pruebas de múltiples colores, pruebas de diferentes formas. Prueba para cada tipo de persona. Así como hay diferentes tipos de personas y caracteres, hay diferentes tipos de prueba para cada quien. A veces lo que a una persona no le hace nada, a otro lo derrumba. Dios sabe cómo administrar su prueba, la adversidad para cada uno de sus hijos, según la necesiten. Pero qué importante y qué aliento lo que sigue diciendo el texto. El texto sigue diciendo que la prueba son por un poco de tiempo, aunque ahora por un poco de tiempo. Cuando nosotros estamos sumergidos en dolor, en aflicción, qué bueno es pensar, hermano, que es por un poco de tiempo. Aunque nos parezca una eternidad, pero es por un poco de tiempo. Ese dolor que tú experimentas, esa tentación que tú experimentas, ese sufrimiento que nos postra, que nos humilla, es por un poco de tiempo, dice las Escrituras. Es algo pasajero. Y en último lugar, el texto nos dice que la prueba viene con propósito. Dios nunca envía una prueba a nuestra vida por enviarla. Él la envía con un propósito. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice Charles Swindoll que la variedad de pruebas son como los distintos grados de temperatura en el horno de Dios. Los grados se ajustan para quemar la cantidad de escoria que poseemos, para moldearnos y suavizarnos de acuerdo con lo que satisface nuestra mayor necesidad. De modo que la prueba tiene un propósito en nuestra vida. ¿Cuál? Probar nuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, quemar lo que no sirve de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, al final nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Así que la protección de Dios, mis hermanos, no nos exime de prueba. El hecho de que nosotros contemos con la protección de Dios no significa que si usted sale por la calle, usted esté exento de dificultades.
que si usted se expone a cualquier situación, usted no va a experimentar la consecuencia de eso. No, hermano. Si salió a la calle sin mascarilla y está al lado de cualquier persona que tiene una enfermedad contagiosa, usted puede contagiarse. Y usted no puede luego estar invocando la protección de Dios. Dios me protege. Pero el hecho es de que la prueba tiene un propósito en nuestra vida. La prueba vienen porque nosotros la necesitamos, vienen por poco tiempo. Pero qué bueno es, hermano, que aún en medio de ese sufrimiento, en medio del dolor, en medio de las dificultades que tú y yo experimentamos, nosotros sabemos que hay un poder que nos guarda. Nosotros sabemos que hay alguien que está trabajando en nuestra vida y ese alguien es Dios. Y Él está trabajando para nuestro bienestar supremo, que no está en esta vida. Tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con nuestro bien eterno. Él está trabajando. Y la prueba y las dificultades que enfrentamos en este mundo son pasajeras, son por un poco de tiempo. Pero aún ahí, hermano, aún en medio de esa prueba, Él está guardándonos. Él está protegiendo a los suyos en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y en último lugar, nosotros encontramos aliento en medio del dolor porque tenemos un gozo indescriptible. Versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El creyente puede contemplar el futuro con esperanza viva. Cuando mira hacia el futuro, puede contemplar que hay una herencia que está reservada para él en los cielos. Puede ver que hay un poder que le guarda, el poder de Dios, el poder divino le guarda en este mundo a través de las pruebas y las dificultades y todo lo que podamos atravesar en este mundo. Y cuando el creyente piensa en todas estas cosas, el creyente tiene razón para experimentar gozo en medio del dolor, en medio de las dificultades. Y aquí el autor nos dice que nosotros nos alegramos con un gozo inefable y glorioso. Un día nosotros nos vamos a ver, nos vamos a encontrar con nuestro Salvador, el cual es descrito aquí como aquel a quien nosotros amamos sin haberle visto, aquel en quien nosotros creemos, aunque no le hemos visto, pero nos alegramos con un gozo inefable o inexpresable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Esta embarcación llegará a buen puerto, a pesar de las dificultades, a pesar del dolor, a pesar del rechazo del mundo. Esta embarcación llegará a buen puerto, porque es dirigido por el mismo Dios. Es Él quien nos guarda en todo el trayecto. Así que el apóstol usa aquí, para referirse al gozo que experimenta el creyente en medio de todas estas dificultades, con la expresión un gozo inefable o un gozo indecible. Y esta palabra el apóstol la usa para describir la alegría de una persona, la actividad de una persona que tiene una gran alegría. Esa persona no puede expresar el gozo que siente en términos humanos. Es más, enfrenta
no solamente la incapacidad, sino también la imposibilidad de poder comunicar la profundidad de su gozo. Pero es necesario, hermanos, que entendamos que el gozo que experimentamos no es una euforia emocional momentánea, sino que es el resultado de saber quiénes nosotros somos en Cristo y hacia dónde nos dirigimos. Ya el apóstol Pedro ha hablado acerca de la esperanza, acerca de la herencia, acerca del poder que nos guarda. Y es por ello que el gozo del creyente está más allá, mira más allá de la circunstancia. Es por eso que el gozo indescriptible que nos habla el apóstol aquí no niega la realidad del sufrimiento. Como dice un autor, el gozo nos mantiene en medio del sufrimiento. Cuando venga el sufrimiento y la prueba, nos vamos a afligir, pero lo haremos con esperanza. No es que cuando llega la dificultad, cuando llegan las aflicciones, tú te vas a decir, no, yo no voy eso a mí no me afecta. Puede pasar lo que suceda a mi alrededor y eso a mí no me afecta. Sí, hermano, nos va a afligir. Las dificultades, las pruebas nos van a afligir. El sufrimiento va a tocar nuestra vida y nos va a afligir. Nos va a postrar muchas veces. Ahora, en medio de toda esa situación, nosotros enfrentaremos cada circunstancia difícil con esperanza. Y eso es lo que nos llena de gozo. ¿Qué es lo que obtenemos como creyente? Bueno, la respuesta de Pedro es que la finalidad de todo esto es obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de vuestra fe. Sin embargo, hermano, si nosotros nos detenemos en este punto, la respuesta de Pedro es deficiente, ya que nos falta saber cuál es la meta de dicha fe. De ahí que Pedro complete la oración añadiendo la frase, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el final glorioso. Ahí es donde nuestro barco llegará. Y nosotros podremos disfrutar un día de aquello que tanto hemos hablado, de aquello que tanto hemos anhelado en este mundo en el que nosotros vivimos como peregrinos y extranjeros. En este mundo en el que nosotros vivimos como expatriados, porque nuestra verdadera patria está en los cielos. Hermanos, hoy día el mundo está convulsionado. El mundo yace sin esperanza. La gente se pregunta, ¿qué ha pasado con un mundo que parecía tener respuesta para todo? Con un mundo que parecía no necesitar a Dios, que podía arreglársela por sí mismo. Y de repente todo parece haber cambiado. Hermano, es importante que ante el desaliento del mundo, ante el oscuro panorama que mucha gente pueda pintarte y tantas cosas oscuras que la gente vive hablando diariamente acerca del futuro, nosotros podamos mirar al futuro con seguridad, con esperanza, con gozo, porque nosotros hemos renacido en la familia de Dios por su grande misericordia. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nosotros nos encaminamos a nuestras mansiones celestiales. Tenemos esperanza, hermano,
porque somos hijos de Dios. Y eso debe marcar la diferencia tuya y mía como creyente. Y podemos llevarle este mensaje a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos y mostrarle que hay esperanza más allá del dolor, más allá del sufrimiento. Hay esperanza y esa esperanza está en Cristo. Dígale a su vecino que usted tiene una esperanza viva, una esperanza gloriosa. Dígale a aquellos que no conocen de Cristo que usted tiene una herencia reservada en los cielos. Dígale a aquellos que no conocen de Cristo que usted es guardado por el poder de Dios y que no importa si tiene que morir en este mundo, su vida no termina aquí. Usted tiene una herencia que le aguarda y que tiene a alguien que le protege y que le guiará aún más allá de la muerte. Tenemos esperanza, hermano, y podemos marcar la diferencia en una situación como la que nos ha tocado vivir. Que el Señor nos dé gracia. Que el Señor nos dé, hermano, esperanza, fortalezca nuestra esperanza. Que el Señor fortalezca nuestro gozo en medio de esta situación. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Aplícala a nuestra vida, Padre, y permite que nosotros podamos hallar consuelo en ella y que nuestras vidas sean fortalecidas. Oh Padre, fortalece a cada uno de tus hijos en cualquier lugar en que se encuentren y aviva su esperanza, aviva su fe. Ayúdale a pensar en esa herencia, Señor, y en ese poder que le guarda. Y sobre todo, Señor, que puedan mirar hacia el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Gracias te damos por Cristo Jesús. Amén.